Hola, buenas noches. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en este primer diálogo de la muestra Cartografías Afectivas en Tránsito. Hoy día tenemos el primer diálogo que se llama Horizontes Arraigados, en el cual nos acompañan los cineastas peruanos Diego Sarmiento y André Casana, y también el joven crítico argentino Agustín Lostra. Agustín forma parte de la revista Pulsión, que es una revista especializada en crítica cinematográfica, que se escribe desde La Plata. Él, además de ser crítico, es cineasta también y poeta, ¿no? Diego Sarmiento es un joven cineasta peruano que radica en Cusco hace muchos años y que junto a su hermano ha desarrollado ya una, una cinematografía bastante importante en el Perú, la cual ha obtenido bastantes reconocimientos y presencia en el circuito internacional. Y André Casana es un cineasta que vive en la ciudad de Trujillo, y que en este caso es uno de los directores de la película Yanchama, que es una de las películas que estamos presentando, que es una película que se hizo en la Escuela de Cine Amazónico y en la cual también participó como director Calín Santos. Muchas gracias a los tres por aceptar esta invitación. Ahora los dejamos con Agustín, con Diego y con André para que podamos dar inicio a este primer diálogo. Buenísimo, buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias en principio por la invitación a formar parte de este ciclo desde la revista, yo como representante acá poniendo la cara, pero como todo el grupo, la verdad que estamos muy contentos de este cruce y de esta idea de pensar los horizontes arraigados, ¿no? Nos parecía que el nombre de la charla ya era como muy interesante para pensar esta vinculación entre lo afectivo, si se quiere, y lo realizativo concretamente, ¿no? En ese punto quería empezar por preguntarles a Diego y a André cómo es su relación con la selva, como espacio, como lugar, ya que ninguno de los dos son, digamos, de origen amazónico, no han nacido ahí, no se han criado ahí. Entonces, ¿cómo ha sido? Me interesa partir de esa primera idea, ¿no? ¿Cómo ha sido su acercamiento a esa zona? ¿Cómo ha sido, cómo ha surgido su interés por la Amazonía? Y cómo han llegado desde ese interés a decidir realizar obras audiovisuales allá. Así que bueno, voy a dejar esa primera gran pregunta como para después seguir sacando nuditos. ¿André, comienzas? Ya comienzo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Eh, bueno, y justamente yo llegué a esta zona de la selva como parte de una residencia documental de la Escuela de Cine Amazónico. En realidad, o sea, la iniciativa se daba para ejecutar proyectos documentales en la selva, sobre todo en Loreto, en específico en el lugar que se llama la Triple Frontera de Brasil, Colombia y Perú, en una comunidad llamada una comunidad ticuna. Entonces, o sea, obviamente no conocía absolutamente nada de este lugar, y obviamente yo quería de alguna forma aventurarme y de alguna forma conocer relacionarme con la gente de ahí de alguna forma. En este caso me lo permitió a través del audiovisual. Eh, pero lo anecdótico y lo curioso es que buscando información en internet, para más o menos llegar con una base sólida, yo llegué a la comunidad con una sola imagen, con una imagen de una máscara. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho este tipo de obras que tienen tendencia a lo místico, tendencia a lo oculto, ¿no? Entonces, me fijé en la máscara y me di cuenta de que había por ahí alguna tradición oculta quizás, ¿no? Algo que no estaba tan desarrollado en internet, pero quise descubrirlo en la misma comunidad. Entonces, el primer acercamiento que tuve con la comunidad, obviamente, fue un tema de respeto, un tema de adaptación, poco a poco, ¿no? Y cuando ya fui ganando como que la confianza, saqué mi celular y tenía justo la imagen de la máscara, ¿no? Entonces empecé a contar a mostrar a la gente, ¿no? Mira, tengo esta máscara. ¿Qué significa esto? Lo interesante es que en esta comunidad ya la gente hablaba tanto la lengua ticuna como la lengua castellana. Entonces, y me di cuenta de que había un problema en esta zona. Yo justamente mostraba la imagen a los jóvenes y la mayoría de jóvenes no conocía qué era esta máscara.
pero cuando le preguntaba a los adultos, ya me indicaban más o menos lo que era. Y esta máscara era parte de un ritual antiguo, ticuna, llamada la pelazón. Bueno, la pelazón es un ritual que celebra la iniciación de la mujer a través de la menstruación, que es una tradición muy bonita en la que se relaciona mucho la familia, la comunidad en sí, pero que ya en estos últimas décadas como que ya no se practica tanto en esas zonas ticunas, ¿no? Que está que desaparece poco a poco, ¿no? Entonces, vi como una necesidad por ahí también de lograr registrar este proceso y que los niños, los jóvenes que viven en esa comunidad, que no conocen obviamente, entonces puedan llegar por ahí, ¿no? Porque obviamente la idea del trabajo que se realizó en esta comunidad era que sea algo muy participativo, algo de que la gente pueda compenetrarse, pueda aportar. Y fue muy lindo porque el guión lo trabajamos justamente con un compañero llamado Kalin, que es una de las cosas muy interesantes de este taller de la Escuela de Cine Amazónico, era que desarrollábamos el documental codirigido con un chico de la propia etnia. Obviamente él conocía sus tradiciones, conocía todo acerca de la etnia ticuna y cosa que se hacía más fácil, ¿no? Sobre todo si se quería trabajar en una lengua originaria. Entonces, tenía la idea de la pelazón, ya más o menos conocía la historia, ya sabía cómo era el periodo de ejecución, pero no sabía cómo desarrollarlo de manera de repente de trama, de narrativa, ¿no? Para que se entienda. Pero para mi buena suerte, mi compañero Kalin, él había participado en una pelazón en su comunidad. Él vivía en una comunidad cercana. Entonces con él nos pusimos a escribir el guión. Entonces, y lo interesante fue que también que ese guión lo trabajamos colaborativamente con Kalin y con la gente de la comunidad. Ellos fueron dando aportes, ellos fueron dando ideas de cómo se puede desarrollar. Recuerdo que nos relacionábamos mucho con las abuelitas, que ellas habían participado en su niñez de esta pelazón, y que obviamente era una tradición que se dejó de lado porque eh, de alguna forma era un poco dolorosa, ¿no? Porque a la niña cuando ya empezaba a menstruar, la escondían, la recluían en un espacio, una suerte de maloca, de casa, de casita de madera ahí en la selva, y le recluían de que la gente la pueda ver, sobre todo los hombres. Entonces, durante el lapso de la menstruación, las mujeres en la casa le enseñaban las actividades domésticas, como, digamos, lavar, coser, preparar los alimentos. Y una vez cuando la niña ya acababa de menstruar, salía prácticamente a la comunidad, a verse a la comunidad como una mujer. Pero para esto, ella tenía que despojarse de todo como ellos decían, todo lo mundano que le quedaba a través de la menstruación. Y una de esas cosas era el cabello. Entonces, la tradición originaria indica que a las niñas le quitaban el cabello, digamos, arrancándolos, así con las manos. Pa, pa, pa. Entonces, obviamente era una actividad muy dolorosa, ¿no? Ya con el paso de las décadas, esto prácticamente era un corte de pelo, y bueno, hasta que quede pelada, ¿no? Entonces, ella, en su corte de pelo, pelada y también cubierto los ojos, salía a la comunidad. Para ello la pintaban, como vieron en la imagen que le mostré del corto, hay una niña que está pintada todo de negro. Entonces, estaba pintada todo de negro porque era el negro del Huito. Era una tradición también para esta festividad. Y una vez cuando la niña salía, se enfrentaba a unos personajes que eran justo los personajes de las máscaras, a los que yo había llegado a la comunidad, se llamaban los espíritus Nyokshogu, algo así. Y entonces ellos representaban a la maldad humana. Entonces finalizaba esta celebración cuando la niña bailaba con estas deidades, estos seres, y de alguna forma ya no le tenía miedo a la muerte, o a la maldad humana, ¿no? Ya era realizada como una mujer como tal, ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante que fue muy colaborativo, y eso creo que le aumentó el valor, digamos, narrativamente, como también afectivamente a toda la historia.
Y esa fue la forma en cómo me relacioné con la gente, ¿no? O sea, dándoles la oportunidad de que puedan ser parte de la historia y que ellos mismos también salgan durante la peli, porque también quería hacer una especie de neorrealismo italiano por ahí, ¿no? Quería meterle siempre, trabajar con gente que no han sido actores. Para mi suerte, encontré a gente que ya habían actuado alguna vez en su vida y todo fue más fluido, ¿no? Entonces, ese grado de participación colectiva fue lo que hizo que me relacione de una mejor manera con la gente, ¿no? Sí, eso. Bueno, sigo yo. Vale. En mi caso, bueno, yo nací en Lima, pero vivo en Cusco ya hace 11 años, pero siempre estoy moviéndome, ¿no? Siempre por proyectos, trabajo. Me muevo bastante, sobre todo entre la Amazonía y los Andes. Eh, la primera conexión, digamos, que tuve con la Amazonía fuerte fue el 2004, que hice un viaje en lancha, son lanchas grandes de barcos de cargo, de Pucallpa hasta la frontera con Brasil también, ¿no? Pasando por Iquitos, que duró varios días. Eh, que lo hice con mi hermano y con mi madre, recuerdo. Y que, por cierto, esto también nos inspiró al nuevo proyecto que vamos a estrenar este año. Pero concretamente para Río Verde, el 2011 o 12, yo y mi hermano fuimos a dar un taller para niños, para jóvenes en Lamas, en la región San Martín, y de manera gratuita, ¿no? O sea, por ahí nos asociamos un poco con la municipalidad, con el gobierno regional, para poder dar este taller. Y bueno, duró un par de meses, pero nosotros nos quedamos como un año, ¿no? En Lamas. Y bueno, a partir de esto surgieron varios cortometrajes, uno de ellos también fue Hijos de la Tierra, que también lo han pasado en Corrientes. Y con esta relación que tuvimos, ¿no? Con estos jóvenes y sus familias, fue también que conocimos a sus padres, sus abuelos, y varios de ellos también son los protagonistas, ¿no? De Río Verde, ¿no? Y fue una conexión bonita también, porque fue algo natural, digamos. O sea, al principio no teníamos la idea de que queríamos hacer la película, sino simplemente fuimos a hacer el taller, digamos, de una manera desinteresada, ¿no? Sin fines de lucro ni nada. Y bueno, se fueron dando, ¿no? Estas producciones, también conocimos mucha gente, algunas asociaciones, ONGs también que trabajan en la zona y que también promueven la cultura quechua la mixta, ¿no? Que es la que hay en esta zona. Y así empezamos a generar material, digamos, grabando. Eh, Todavía no teníamos muy claro qué cosa queríamos hacer, ¿no? Y también fue un poco en el proceso de edición, ya de vuelta a Cusco, con otro colega acá, Alex Cruz, ¿no? Que nos ayudó bastante en los temas de edición. Y un poco ahí fue naciendo el lenguaje, digamos, que queríamos transmitir en la película. Y bueno, como con la película no, postulamos un par de veces, ¿no? A fondos del Estado para realizarla, pero no tuvimos ninguno. La empezamos a hacer, ¿no? Poco a poco, volviendo a Lamas, otras veces también por Nauta, que también grabamos una parte en Loreto. Y así, ¿no? Fue armándose, digamos, la película como un rompecabezas, buscando, ¿no? Su propio lenguaje, su propia forma de, 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 de narrar las cosas, ¿no? No fue algo muy planeado. Incluso nosotros tratamos o quisimos hacer algo de ficción en algún momento. Eh, Hay una parte, ¿no? Donde sale un pescador con su nieto, y primero intentamos grabar una ficción con el nieto, con el niño, y no salió bien, porque es complicado, ¿no? También trabajar con niños, y todavía creo que no estamos preparados para eso. Y bueno, nada, volteamos la cabeza y estaba el abuelo, y empezamos a grabar con él un poco, y así se fue la película, así, como que por trozos, ¿no? Y luego volvíamos a Cusco, continuamos editándola, y volvíamos a Lamas de nuevo, y no sé, habrá durado un proceso de 3, 4 años más o menos, ¿no? También como no teníamos fondos, no teníamos ningún apuro, y aparte fue nuestro primer largometraje documental, ¿no? Entonces fue surgiendo así un poco, no sé, naturalmente, digamos, orgánicamente.
Bien, bueno, buenísimo lo que cuentan. Se siente eso en las producciones, en ambas, me parece que hay algo como muy orgánico, por así decirlo, que se ve como esa convivencia con el lugar. Por eso me parece interesante partir desde ahí, ¿no? Bueno, cómo llegaron a la selva y cómo se vincularon afectivamente también con ese territorio que por ahí no es el territorio común de ustedes de nacimiento, ¿no? Y en relación a lo último que decías, Diego, y también para André, como la pregunta, ¿no? Con esto de los trozos, pensaba, bueno, ¿cómo trozar la selva, ¿no? O sea, me parece que es como un gran desafío filmar un espacio que es tan vasto, que es tan enorme, que está, no sé, tan lleno de cosas que están ocurriendo todo el tiempo en simultaneidad. Entonces por ahí quería empezar como las preguntas más realizativas en torno a eso, digamos, cómo fueron las decisiones de encuadre o cómo fue esa búsqueda de la cámara y después podemos ir al sonido también en relación a un espacio que a priori pareciera ofrecer demasiado quizás, ¿no? Imagino que es como todo lo contrario, no sé, una filmación en un estudio cerrado donde no tiene todo bajo control, es como un espacio, no sé, que ofrece muchísimo. Así que bueno, la pregunta sería cómo llegaron a pensar la imagen en relación a ese espacio, ¿no? Tan vasto. Ya, yo empiezo. Ya, bueno, particularmente, bueno, esta zona de la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú era una zona un poco conflictiva porque había siempre en las fronteras hay un tema de narcotráfico que es importante verla. Recuerdo que en las noches salía a veces a las 3 de la mañana, así, no sé, a tomar agua o algo, y veía que por el río pasaban los botecitos, así en filitas, con lucecitas prendidas, ¿no? Y la gente me decía que están pasando coca, no sé, algo así. Entonces me parecía interesante eso, ¿no? Pero me parecía interesante en la forma de realizar, pero dije que no es prudente hacerlo, ¿no? Porque no, de repente hay un tema de conflictos internos con la propia comunidad y bueno, al final tuve que dejarlo ir. Ahora con Yanchama es una peli que tiene tanto parte documental como parte de ficción. Por ejemplo, hay una escena de la peli en que hay unos niños que están en el río. Eso tuve que hacerlo de manera documental porque obviamente como mencionaba, como mencionaba el compañero Diego, es complicadísimo trabajar con niños y obviamente eh, no teníamos mucho tiempo. Así, tendríamos creo que 6 días para grabar todo el corto y hacer una edición básica y hacer una visualización en la comunidad, ¿no? Entonces, fue un reto totalmente desde el punto de vista de producción, porque nosotros tuvimos 7 días, llegamos un día para acondicionarnos, para hacer una breve investigación, para explorar el lugar, que eso lo podríamos considerar como un scouting también, pero realmente fueron 6 días para hacer todo. Mis demás compañeros hacían documentales de algunas cosas de la comunidad, tradiciones, de repente el de la señora que prepara los medicamentos, de la mujer que hace una preparación de la farina, por ejemplo, ¿no? Pero yo quise darme como que un reto personal, porque yo quería hacer esta historia de manera, aunque sea algo básica, para luego volver a hacer algo un poco más grande, pero quería hacerla de todas maneras. Obviamente en la comunidad no había nadie que haga esto actualmente de manera voluntaria, sino que tenía que hacer todo recreado. Entonces, ese es también un punto de vista técnico que tenía que manejar, en generar una recreación de una tradición antigua. Entonces, sí, para eso tuve que mover gente y todo. Y todo eso tuvimos 6 días. Mis compañeros hicieron documentales de 5 minutos, 6 minutos, no tuvieron problemas, pero yo me lancé con todo y me hice un corto de 20 minutos. Y tuve 6 días para rodarlo, ¿no? Y todo esto fue gracias a la compañía de Calín. Entre los dos trabajamos todo el corto prácticamente en la comunidad, ¿no? Entonces, dentro de los 6 días nos distribuimos de la siguiente manera. El día 1 nos dedicamos solamente a hacer investigación
Y a partir de la investigación íbamos conversando con los lugareños para ver quiénes tenían como que aptitudes para actuar. Y una vez que acabamos el día haciendo la investigación, ya teníamos más o menos una idea clara de cómo podría ser la historia. El siguiente día tendríamos que tener el guión definitivamente. Entonces nos pusimos a sentar, nos sentamos con Kalin en el espacio comunal donde nos dieron para trabajar y empezamos a escribir. Kalin también me contaba su experiencia, que más o menos me servía para dar una suerte de narrativa a la historia. Ahora, una cosa también interesante es que este taller trabajamos con el compañero Ticuna, pero el compañero Ticuna no sabía nada de cámara, no sabía nada de sonido, de historias. Entonces también tuvimos que dividirnos para que nosotros como realizadores de varias partes del Perú lo capacitemos. Lo capacitemos de repente desde algo muy teórico, algo muy puntual, pero también en lo técnico, ya en la realización en sí. Entonces, dentro de la historia, nos dividimos, fuimos súper multitasking todos. A Kalin le encargué la parte del sonido, también Kalin actúa en parte de la historia. Con Kalin trabajamos en la parte del guión y la dirección en sí. Como la historia se estaba rodando en lengua ticuna yo, pero no sabía absolutamente lo que hablaba, pues, ¿no? Y Kalin estaba como que en mi oreja diciéndome si estaba bien. Yo más me enfocaba en la parte de la actuación, para ver si es que se expresaban bien de la forma no verbal, y Kalin me decía si es que habían dicho lo que tenían que decir, ¿no? Entonces, ya, tuvimos el segundo día para realizar el guión, y a partir el tercer día tuvimos que empezar a rodar. Así tuvo que ser todo muy rápido y fluido. Ya habíamos conseguido los actores, ya habíamos conseguido las locaciones, porque habíamos visto el espacio. El espacio tampoco no es tan grande que digamos, nos recomendaron que no nos alejemos tanto de la comunidad en sí, porque obviamente eh, de repente podríamos nos íbamos a una frontera y ahí estaba la gente cuidando y nos podía hacer algo, ¿no? Entonces tuvimos esta limitación también, pero bueno, la idea es buscar y resolver, ¿no? Tuvimos que, no tan amplio el radio de grabación, pero tratamos de utilizar planos de que nos indique que estamos en lugares próximos, ¿no? Entonces, según primer día realizando toda la mañana, y en la noche editando ese día. Segundo día realizando todo el día, tarde también, y en la noche editando nuevamente, haciéndole un montaje breve para ver qué le habíamos malogrado y poder repetir el siguiente día. Y resulta que un día yo me di cuenta de que no estaba funcionando una secuencia. Dije, eso no funciona. Tenemos que darle un valor de producción diferente, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? Y para mi suerte, justo al frente de la comunidad, pasando el río, creo que era la frontera con Brasil, había un incendio forestal, o sea, que no era provocado de repente, no sé, por alguien de repente, o por el mismo calentamiento global, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y yo estaba así como que en la mesa sentado, ¿no? Como que craneando, y Kalin me dice, oye, mire, al frente se está incendiando, y si hacemos una historia de eso, oye, puede ser, ¿no? Entonces empezamos a lanzar ideas. Oye, ¿qué tal si personajes se van allá, pero ya? ¿Cómo llevamos a los personajes allá? ¿Qué parte de la historia podemos adaptar? Podemos adaptar de repente, Karim me decía, podemos adaptar de repente que están conversando acerca de la chica. Sí, ¿no? Ya, acá, pum, 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 pum. Fuimos más o menos fragmentando la historia y dándole un sentido y una justificación a por qué los personajes se iban hasta allá, ¿no? Entonces, tuvimos esa suerte y ya al cabo del cuarto día ya teníamos casi todo grabado. El quinto día nos faltaba grabar algunas cosas muy puntuales, pero ya teníamos obviamente el montaje listo de los días anteriores. Y también hubo un tema de subtitulado que Khalid me ayudaba y me asistía con eso, ¿no? Y prácticamente todos los días que realizamos no dormimos porque nos quedamos hasta tarde trabajando, y era una suerte y estar siempre pendiente de lo que pasaba en la historia, ¿no? Porque Kalin se involucró bastante, que fue lo bueno, y los actores también, ¿no? Incluso recuerdo que tuvimos rodaje a las 8 de la mañana y yo me quedé dormido, y vino el actor a despertarme, ¿no? Oye, como que a qué hora grabamos, ¿no? Entonces eso me pareció bacán porque fue una cosa de compromiso, ¿no? Y eso era una de las cosas que me ayudaron a entender de que la historia va bien y que hay también participación activa de toda la gente, ¿no? Entonces,
esa fue la forma de cómo se realizó la peli, ¿no? En tan solo 6 días, haciendo de repente cosas no tan profesionales, pero sí se trató de resolver de la mejor manera, ¿no? Pero siempre con la colaboración activa del director amigo, ¿no? Que era Karim. Siempre estaba presente en todo el momento del trayecto de la historia, ¿no? Bueno, en nuestro caso, de Un Río Verde, eh, bueno, desde el comienzo, como dije antes, no teníamos un presupuesto, digamos, para hacer la película, y como hicimos varios viajes, habían veces que solo éramos yo y mi hermano, por ahí otras veces éramos 4, máximo 5 personas en el equipo. Y bueno, igual esa es nuestra forma de grabar, ¿no? Un poco, porque nos gusta mantener cierta intimidad y no ¿cómo se dice? No involucrarnos mucho, ¿no? Cuando, principalmente, sobre todo cuando grabamos en comunidades, porque puede ser un poco violenta, o no agresiva esa forma de grabar con muchas personas y tal, ¿no? Entonces a mí o a nosotros nos gusta mantener cierta intimidad, ¿no? Al momento de grabar, por eso siempre grabamos con pocas personas. Y bueno, más que nada la cámara la hacía yo y también un colega, Jair Guillén, eh, sobre todo en la parte de Loreto, ¿no? Con él. Y, y sí, no, desde el comienzo teníamos claro más o menos cuál iba a ser el estilo, ¿no? Y, o sea, ya cuando empezamos a grabar en el taller un poco, y cuando volvimos y vimos en la isla de edición, más o menos cómo iba a ser el lenguaje cinematográfico, si queríamos que sea muy lento, muy tranquilo, con planos largos, quietos, fijos, ¿no? Y que tenga un poco ese ritmo amazónico, ¿no? Cuando uno está allá, pasa el tiempo, y eso también te envuelve, ¿no? Y no solo eso, sino también la propia naturaleza. Entonces, por ahí más que pensar inicialmente en los personajes, pues pensamos en eso, ¿no? En la Amazonía propiamente como un personaje, y que eso nos dé de su tiempo, ¿no? Y claro, luego obviamente mientras que ya fuimos conociendo a las personas y tal, fuimos también decidiendo, ¿no? Porque queremos grabar más sobre todo con ancianos. Porque, bueno, primero que hay mucha migración, ¿no? Del campo a la ciudad, y como nosotros también hicimos ese taller que conté en algunas comunidades, hay muy pocos jóvenes, ¿no? Porque casi todos los jóvenes se van a los poblados, ya sea porque no hay escuelas en sus comunidades, o porque es normal también que la gente vaya migrando, ¿no? Y que los ancianos sean los que se quedan en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, tal vez indirectamente, un poco por ahí está ese mensaje, no es algo que lo queríamos plantear, algo así como una problemática, pero siempre que hay un conversatorio tal, lo digo, ¿no? Porque también creo que es importante mencionarlo, así como también el trabajo de André un poco menciona también lo de los incendios, ¿no? Y también es algo muy que pasa frecuentemente, ¿no? Bueno, también acá por los Andes, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Un poco por ahí surgió este lenguaje cinematográfico, y también queríamos que sea un poco contemplativo, eh, ver la cotidianidad de la gente, ¿no? No nos planteamos desde el comienzo que haya una problemática ni nada, simplemente grabar a la gente, a los señores, a las señoras, e ir viendo, ¿no? ¿Qué sucede en el camino? No nos planteamos, o sea, por ejemplo, no sé, íbamos y decíamos, ya, ¿qué van a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a teñir nuestra falda, vamos a cosechar algunas cosas, ya bueno, los acompañamos, y vamos a estar ahí a su costado, y ustedes hagan sus cosas, ¿no? Y claro, obviamente también a veces la gente habla bastante también, ¿no? En la Amazonía, pero por lo que nosotros queríamos plantear un poco desde el comienzo era que sea un poco un documental un poco más, más silencioso, ¿no? Más que sea más que nada de acciones, que de propiamente diálogos, ¿no? Y si son diálogos, bueno, que sean cosas espontáneas, ¿no? O que no prime, digamos, eso en la película, ¿no? Sí, y como dije, ¿no? O sea, en la edición se fue construyendo bastante de este material, y también tiene mucho de ficción, ¿no? Aunque no parezca. Bueno, algunas partes, no todo, ¿no? Pero, pero hay muchas cosas que también les dijimos a las personas, y que, por ejemplo, las repitan,
O por ejemplo al inicio, ¿no? Que está el pescador en el barco, ¿no? Eso sí creo que es bastante de ficción o bastante controlado, que le decíamos, pasa por acá, pasa por debajo de la cama y tal, ¿no? Entonces, no, tampoco bastante, pero digamos, yo diría, no sé, pues 50-50 por ahí. Entonces, si bien a veces ha estado en festivales, en secciones documentales, también algunas veces ha estado en sección de ficción. Y bueno, eso también me sorprende. Pero sí, ¿no? Es algo como un poco híbrido, ¿no? Un poco híbrido que también se juega con eso y sí, también no me gusta mucho el hecho de categorizar o catalogar algo así cerrado, ¿no? La cosa es mostrar el mensaje, pero al final. Bueno, me parece muy interesante esto que compartieron ahora, ¿no? Porque son como dos miradas, o sea, dos construcciones de alrededor de la selva que son bastante diferenciales, ¿no? El cortometraje de André Calín y el tuyo, Diego, con Álvaro, en este sentido, ¿no? En el de André, todo el tiempo estamos como con las figuras humanas, hay una cuestión como más de relato, que me parece como súper interesante también, de recobrar ese relato, esa idea como de fábula que estructura. Y en el caso de Río Verde hay una cuestión como más atmosférica, podríamos decir, o más climática, ¿no? Del espacio. Me parecía interesante también eso, cómo se veía en la puesta de cámara, ¿no? En una cámara que es más de seguir a los personajes y de estar yendo y viniendo con los personajes, y otra que por ahí se detenía quizás en detalles, ¿no? Por eso preguntaba esto como del nivel de escala que tiene la selva, que es como un 360, o sea, yo no conozco la selva peruana, pero conozco la selva ecuatoriana y me acuerdo de esa sensación de abrume, ¿no? Visual, sonoro, es como un sobreestímulo. En relación a eso me pareció interesante también ver las cosas que aparecen en los dos trabajos, ¿no? Hice como esa especie de pesquisa y bueno, hay una cuestión como muy fuerte de la manualidad, obviamente, del trabajo con las manos, que en ambos casos está como destacada, y también hay una cuestión muy fuerte en relación a los cantos. Y en relación a eso les quería consultar cómo fue el pensamiento del trabajo sonoro, tanto con el sonido propio del lugar como con el sonido de los cantos, ¿no? Que en ambos casos aparece. ¿Cómo fue esa decisión? Y sumo a esta cuestión una problemática que, bueno, no la mencioné, pero que me imagino que la han pensado, que es como el riesgo de volver, de exotizar el lugar, ¿no? De volverlo como una especie de postal, ¿no? Exótica, de sitio, que suele pasar con esos lugares donde uno de los problemas creo que uno tiene a la hora de hacer una representación es decir, bueno, ¿cómo no caer en esta es la selva, ¿no? O esto es la Amazonía, acá está. Bueno, por ahí son dos preguntas que las junté, pero me interesa si pueden contestar con ese cruce. Eh, bueno, como la decisión del cortometraje de Anchama fue eh, trabajar con en base a la historia de la pelazón. O sea, la pelazón de por sí es una tradición de una forma musical, entonces tendría que delimitar toda la historia. O sea, no quería utilizar los cantos para toda la historia, o sea, quería que el propio espacio me dé cierta atmósfera sonora. O sea, si es que grababa en la comunidad, obviamente yo quería escuchar a la gente hablando, a las personas gritando, ¿no? Entonces tenía que delimitar eso. O sea, fácilmente podría haberlo utilizado como un soundtrack, pero o sea, no tendría mucha razón de ser, ¿no? Porque no es tanto, no engloba todo. Entonces, lo delimité simplemente para utilizarlo dentro de la propia realización de la tradición de la pelazón. Y fue algo muy bonito porque, como una suerte de anécdota, eh, tuvieron que recrear toda la historia y parte de la historia era, tenían que teñir a la niña de negro con el huito. Entonces, yo recuerdo que estaba durmiendo, eran las 5 de la mañana, bueno, para variar, siempre me quedo dormido, creo. Las señoras fueron a buscarme a la casa comunal, entonces me tocaron la puerta, me dijeron, señor, joven, ya vamos a empezar a pintar a la niña. Ok, ya vamos, así me levanté con lo que tenía, Calín lo levanté, lo agarré no sé de dónde, y nos fuimos a grabar, ¿no? Entonces, lo bonito fue de que todo estaba oscuro,
y una maloca que estaba casi llegando al fondo estaba con una luz prendida. Entonces, conforme fuimos avanzando, ya estaban las señoras dentro estaban cantando. Entonces se escuchaba todo bien bacán, ¿no? Entonces dije, obviamente esta parte de la canción es solamente de la tradición. Entonces ahí lo delimité. Y conforme fui entrando, vi que estaban cantando con sus instrumentos, tenían una suerte de tamborcito, una suerte de flautilla, y, y utilicé esos cantos, tanto para la escena de la pintada de Huito de la niña, como de la celebración en sí de la fiesta, que se da en la comunidad. Por sí, lo bonito fue que causó mucha admiración de la gente, pues, ¿no? O sea, ver que de pronto hay una asociación dentro de la comunidad que se llama Kauri y Makshu. eh, Ellos se dedican a difundir sus tradiciones, ¿no? Una de ellas también es la pelazón para festivales de toda la selva, pero nunca habían actuado como tal en su comunidad, ¿no? Obviamente era algo que era importante, ¿no? Entonces nosotros los convencimos de que actúen, de que hagan toda la recreación de la pelazón en la comunidad. Fue bonito porque la gente iba llegando, toda la gente como, ¿qué está pasando en la plaza, no? Entonces iban conociendo poco a poco de lo que trataba algunos jóvenes, sobre todo les daba mucha admiración a esto, y mientras de fondo era todos los cantos, ¿no? Eran unos cantos muy bonitos los cantos hablan acerca de los animales, porque creo que en diversas zonas de la selva hay como una suerte de clanes que lo distinguen por animales. Entonces, eso como familia, los clanes, y que cada clan obviamente tiene su propia canción. Por ejemplo, allá había el clan del Paujil, que es un ave, y había una canción del clan del Paujil. Entonces, ellos cantaban esa canción. Había otro clan que era el clan del tigre, del tigrillo, me parece. También que tenían una canción particular del clan del tigrillo. Entonces, todo se iba acumulando una suerte de canciones de clanes. Entonces, la gente iba escuchando eso, los abuelitos que habían escuchado eso en su niñez, en su juventud, se iban acercando, iban compartiendo también, ¿no? Entonces, esa, esa forma de búsqueda del ambiente sonoro fue en base a la canción y en base a lo propio que me daba el espacio, ¿no? Entonces, la comunidad, si tenía que grabar de repente en el río, quería escuchar el río, obviamente. Si quería grabar eh, un personaje dentro de una cabaña en la noche, obviamente tendría que escuchar el silencio con un poquito de grillo de repente, ¿no? Y está. Entonces, esa fue la construcción básicamente sonora. Y luego, ya cuando estuve acá en mi ciudad, ya pude trabajar de mejor manera el montaje, y un compañero me ayudó en la parte de diseño sonoro. Y esta fue la única parte en que colocamos una especie de música. En la parte en que eh, cuando los chicos se enfrentan a este incendio y ven que el incendio trae muchas pérdidas, dentro de las pérdidas se menciona que está la yanchama, ¿no? Que es un árbol milenario de esta zona, que sirve para la fabricación de trajes y todo eso. Entonces, ese fue el único momento donde se utilizó una música ambiental, que era una música así como... Y como que eso fue ayudando a dar un sentido más dramático a la historia y justamente justificar de que el problema de la Yanchama era un problema grave, ¿no? Y que era parte también de la historia, ¿no? Entonces, por ahí fue la parte de la construcción sonora y esos dos elementos fueron los que involucraron en toda la historia, ¿no? Bueno, en el caso de Río Verde, nosotros hicimos que la película tenga cierta ritualidad, digamos, ¿no? Es decir, que el espectador que cuando la vea entre y se sumerge un poco en este mundo amazónico, y para eso también decidimos ponerles ícaros, ¿no? Que son los cantos sagrados cuando uno hace una ceremonia con plantas medicinales, ¿no? Como es más conocida la ayahuasca. Y, y bueno, o sea, también la grabamos durante una sesión allá en Lamas, o en San Martín, perdón. Y, y eso, ¿no? Por eso decidimos ponerla al comienzo y al final, ¿no? Para que uno
entre, digamos, a este mundo y a la vez luego salga, ¿no? Entonces, un poco eso fue la decisión de ponerla. Y bueno, también trabajamos bastante con la postproducción sonora, con un colega, Carlos Flores, y bueno, no sé si, claro, obviamente que ahora que está en internet con el link, se siente eso, pero uno cuando está en el cine y lo escucha, sí está bastante trabajado la atmósfera sonora, ¿no? Que claro, es lo principal, porque como dije, queríamos que uno se sumerja en la naturaleza, en el ambiente, en la atmósfera, ¿no? Porque, o sea, más que nada para mí es un documental o una película sensorial, ¿no? Más que nada, ¿no? Sensitiva, ¿no? Que uno, más que ver la trama, los personajes y tal, está como tal vez transportado, por así decirlo, ¿no? En esta naturaleza. Eh, y eso, ¿no? Entonces, la segunda pregunta justo que decías de cómo no crearnos tal vez como, ¿cómo era la pregunta? Un prejuicio, ¿no? O algo... Sí, o como, como un juicio, como decir, bueno, voy a mostrar la selva, ¿no? Como esa idea del cine, digo, también como una cuestión del dispositivo mismo, ¿no? Que el cine tiene un poco ese achaque como de que va a mostrar lo real y que uno va a tener acceso a tal cosa, cómo pararse frente a eso, eh, siendo uno el que está detrás de cámara, ¿no? Sí, bueno, no sé, o sea, yo creo que eso es un poco inevitable tal vez de alguna manera, porque mismo uno siendo o no de amazónico, tiene una mirada de ver las cosas, ¿no? Una mirada de ver su lugar o otro lugar. Y bueno, definitivamente nosotros que no vivimos constantemente, tal vez mi hermano un poco más, porque él sí es un poco más amazónico, por así decirlo. Yo, bueno, sí, estoy más que nada en Cusco y acá resido y todo. Entonces, uno tiene la idea, ¿no? De cómo ver o cómo sentir la Amazonía, ¿no? Entonces creo que es inevitable ver su punto de vista, sobre todo en las obras o en las películas que hacen, o en el cortometraje o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, yo lo que intento por lo menos con las películas o las obras que hago es no tener una mirada paternalista ni imponer un poco, digamos, no sé, por decir mi voz en off o cosas así, sino que la gente misma me guíe o me diga cómo hacer, o incluso tal vez involucrarlos un poco más en la producción, ¿no? Entonces, y ser muy respetuoso sobre todo, ¿no? Con las tradiciones, con las costumbres, con la cultura, con el idioma, ¿no? Entonces, creo que esa es la única manera como yo trato de transmitir, digamos, el punto de vista que yo quisiera imponer, que igual no es de que desde un principio esté así duro, sino es bastante flexible, ¿no? Se va moviendo mismo en la propia edición también luego, ¿no? Bueno, bien, como última pregunta, bueno, en principio agradecerles las películas, además del conversatorio, que me gustaron mucho las dos, y que nada, como una cuestión más de mirada de afuera, pero me parece que está muy logrado en el caso tuyo, Diego, esto que decías de la temporalidad, ¿no? Yo ya entré en la película con la primera secuencia del bote para aquellas que la vieran, ¿no? Y ya realmente hay como una sensación de entrar en otra temporalidad, ¿no? Pensaba en esta idea como del recorte también, de decir, bueno, ¿qué es lo que se va a priorizar en este trabajo? Y bueno, ¿qué es el tiempo? ¿No? Está la palabra del tiempo en el título y es algo que realmente siento que está muy logrado en el trabajo. Y en el caso tuyo, André, me encanta esta anécdota que contabas del incendio, ¿no? Como también esta cuestión como del rodaje, en esto que hablaban de las categorías, ¿no? De ficción y documental, y de trabajar en una zona, como la zona también te ofrece cosas que están ahí como llamándote, ¿no? Como diciendo, che, prestame atención a esto también que está pasando, y como eso de alguna manera vuelve más espesa la narrativa del trabajo, ¿no? Porque realmente me parece que todo lo que sucede en relación al incendio, a la pérdida del árbol, es como que engrosa mucho también la situación de la ceremonia, ¿no? Bueno, nada, un par de elogios, pero también como destacados de cosas que me parecían interesantes de las producciones. Y les quería preguntar, como para ir cerrando, cómo fue la recepción del trabajo en la comunidad, digamos, cómo fue ese vínculo con las propias personas que estuvieron en la producción.
Ah, ya. Pucha, creo que fue lo más bonito de todo, de toda la experiencia. La gente o sea, la gente no tenía mucho acceso a plataformas de videos, solamente con celular es algo muy puntual, pero no a verse en una, no, pues, en este caso proyectamos con un ecran, pero ya era algo grande, ¿no? Entonces, se hizo una convocatoria para el último día de esta residencia documental. Recuerdo que una reunión, fue a las 8 de la noche, más o menos. Tenía que ser oscuro, obviamente. Y, y el espacio comunal era un espacio no tan grande, pero pucha, que se abarrotó, la gente llegó de todos lados, incluso afuera, pues ya la gente trajo sus sillas a ver, ¿no? Entonces, lo bonito fue que todos mis compañeros estudiaron sus trabajos, todos y trabajaron en lengua originaria ticuna, que eso que le da como que más realce a todo el proyecto. Y la gente se iba reconociendo, se veía, se reía, como que, oye, mira, ahí está la vecina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eso son una de las que me generó una experiencia mucho más, ¿no? De repente, no tanto por el tema de los festivales o el tema de la visualización en otras plataformas, ¿no? Entonces, eso fue, creo que, el objetivo máximo del por qué hicimos esta peli, ¿no? Estuvieron llenos también de jóvenes, niños, que empezaron a reconocer la pelazón como una tradición antigua. Entonces, el objetivo que yo tuve inicialmente fue que trabajar esa historia para que conozcan, la gente que no conoce, la comunidad misma, que me pareció un problemaza, que conozcan esta tradición. Entonces, se logró al final conocieron, al final preguntaban incluso a sus mamás qué era la pelazón, por qué ella no se hace. Entonces, fueron más críticos en su forma de ver la vida también. Aparte porque también los proyectos de mis compañeros fueron muy variados, ¿no? Como le comentaba, hubo trabajos desde la señora que preparaba algún alimento hasta los señores que pescaban. Entonces, esto fue una presentación muy variada y en el caso de mi corto, como involucré a varios personajes de la comunidad, grabé en la plaza, grabé en espacios muy abiertos, entonces la gente había esos espacios y como que de alguna forma también era un aspecto valorativo hacia la memoria, porque de aquí eso lo pueden ver las generaciones de sus familiares y van a reconocer el lugar como es actualmente y como puede continuar siendo, y mejorando de esta forma sus tradiciones, mejorando su riqueza cultural, natural. Entonces, eso fue creo que la mejor anécdota que tuve, ¿no? Entonces, ver la gente riéndose de la historia que contaba, porque hay algunos momentos que son graciosos, se reía la gente, como que se quedaba viendo, era muy crítica con lo que veía. Al final yo les preguntaba, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Le gustó la película? Sí, me gustó porque sale el abuelito, me gustó porque esa señora habla bien, no sabía que actuaba. Entonces, ese tipo de cositas me pareció muy interesante, ¿no? Aparte de que el objetivo final fue un tema participativo y se logró en compañía de compañero Kalin también, ¿no? Por ahí hubo una buena recepción de parte de la peli, no solo de la mía, sino la de todos mis compañeros de la residencia. Bueno, en mi caso, si bien la película por ahí tuvo cierto recorrido en festivales y todo eso, eh, para mí lo más enriquecedor, como dijo André, es la parte de la distribución en el Perú, ¿no? La distribución sobre todo que hacemos que es alternativa, que tratamos de mostrarla en todos los lugares que se pueda, de manera abierta, gratuita, ¿no? Este, y bueno, sí, la mostramos en San Martín, en Lamas, pero yo no fui, fue mi hermano a mostrarlo, ¿no? Entonces igual sé que fue con algunos de los protagonistas, creo que con una pareja de ancianos, y me contó, ¿no? Algo igual, que sí, o sea, bacán, ¿no? Porque generalmente cuando uno muestra la película y están los protagonistas ahí, se genera un ambiente que no solo es que ellos mismos se reflejen, ¿no? En la pantalla y que la misma comunidad o pueblo o ciudad se vea y reconozca, sino es también un poco
un poco también la autoestima, ¿no? Yo creo que la autoestima es muy importante, ¿no? Sobre todo para comunidades que también no son muy retratadas en los medios de comunicación o casi nunca, ¿no? Y eso es bonito también, ¿no? Verse reflejados, ver sus costumbres, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo también que ellos sepan que la película por ahí se está moviendo, se sigue moviendo, ¿no? Como hasta ahora, ¿no? Porque es del 2017. Entonces, eso es genial, ¿no? Y hay otra proyección a la que yo fui, que fue en Lima, en el lugar de la memoria, que fue mucha gente de la Amazonía, que recuerdo que había un taller o algo así en la Universidad Católica, y fueron ahí. Yo no sabía que iban a ir tantas personas, pero fueron como 30 personas que estaban en ese taller y eran de varios lugares de la Amazonía. Y esa sí fue una muy, muy bonita, ¿no? Porque si bien ellos, algunos no eran solo de San Martín, sino de Pucallpa, de otros lugares, se sintieron muy reflejados, ¿no? Muy conectados. Incluso había gente de San Martín que sí conocía a algunos de los protagonistas, ¿no? Entonces, esto es bien, bien bonito, ¿no? Este tipo de proyecciones, porque al final, por lo menos yo me siento que como realizador yo no es que voy y doy la verdad o tal, simplemente es como un puente y comunico lo que los protagonistas o las personas tengan para comunicar, ¿no? A la gente. Y si ellos están ahí, yo ni hablo, ¿no? Entonces, porque ellos son los que tienen todos los saberes, los conocimientos, ¿no? Entonces, sí, eso es lo bacán también. Bueno, bien, por mi parte ya estaría con las preguntas, no sé si quieren decir algo más o por ahí linkear algún lugar donde se puedan ver las producciones, si quieren compartir eso, si tienen algún sitio. Para mí siempre está bueno en los conversatorios también hacer un poco ahí de difusión. Y agradecerles sobre todo la conversación, que estuvo muy interesante y muy sentida, gracias. Gracias a ustedes. Gracias Agustín, Edward y Yaela por el conversatorio. Gracias André. Y Igual. sí, bueno, por mi lado, nada más que decir que tengo ahí la productora, ¿no? hdperú.com, si quieren ver alguna de las cosas que hemos hecho. Y sí, eso no. Gracias. Bueno, muchas gracias Agustín, muchas gracias Diego y muchas gracias André por este diálogo, este primer diálogo que hemos tenido hoy día con ustedes. Recuerdo al público que nos está viendo que tanto Río Verde como Yanchama, las películas de Diego y de André respectivamente, se pueden ver en la página web de la Casa del Bicentenario, y van a estar disponibles ahí hasta el 7 de agosto, al igual que las otras 8 películas que forman parte de este primer ciclo, ¿no? Agradecemos a las instituciones que han hecho posible esta muestra, que son la Casa Patria Grande, Casa del Bicentenario y la Embajada de la República Argentina en el Perú, ¿no? Quienes son las organizadoras de este primer ciclo que se llama Cartografías Afectivas en Tránsito, y que vuelvo a recordarles va a estar hasta el 7 de agosto disponible en la página web de la Casa del Bicentenario, de manera gratuita, online y disponible para todo el mundo. Muchas gracias y los invitamos a acompañarnos también en los diálogos que vamos a tener el día de mañana y el día de pasado por el mismo canal y a la misma hora. Gracias.